Dios los continúe llenando de grandes y poderosas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición es poder llegar hasta sus hogares con la bendición gloriosa del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por eso somos afortunados, que somos una iglesia triunfante, una iglesia vencedora, una iglesia que tenemos la protección gloriosa del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que Él nos ayuda en todo lo que emprendamos y nos cuida. Y tenemos un ejército al servicio de cada uno de nosotros. No son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación. Tú y yo como iglesia somos los que heredamos esa salvación en Cristo Jesús, y por eso hay un ejército peleando la buena batalla para ti, para nosotros, para nuestras familias. Vamos a orar para colocar ese servicio delante de la presencia del Señor. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día glorioso, el día número 15 de este mes de noviembre. Te damos gracias por este año 20 en el cual tú nos estás guardando, nos estás bendiciendo, nos estás levantando y guiando a cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor Jesús, vuelva al corazón de cada uno de nosotros hacia ti, y que cada uno de nosotros nos afirmemos en ti y podamos obedecer para poder crecer y tener el sustento a favor de nuestra vida en el área espiritual, en el área física, en el área económica y en todo lo que emprendamos. Por eso colocamos este tiempo, la palabra que se leerá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros que abundaremos en las profundidades de las riquezas que tiene a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bendición es saber que Dios está pendiente de cada uno de nosotros cuando nosotros le obedecemos. Es importante obedecer. De hecho, cuando el pueblo de Israel, hablamos hace 8 días, quería un rey, el pueblo de Israel tiene el rey pensó que era él, que era por su gobierno, que era por su altura, que era por su gestión, pero no se trataba de él, sino se trataba de Dios. Por eso le manda a través del profeta a decir que es importante prestar atención, y cuando uno presta atención, obedece. Eso es importantísimo en la vida de nosotros los cristianos. Por eso debemos tener en cuenta que la batalla de cada uno de nosotros por la perseverancia de la vida es importantísimo. Por eso nosotros, por causa de Dios, es que nosotros guardamos nuestra vida, guardamos nuestro ser, guardamos nuestros ojos. Es por causa del amor a Dios, no por nosotros mismos, sino por causa del amor a Dios. Y hay unas malas interpretaciones a veces que dicen que debemos vivir en santidad, y esta santidad es para que no nos vaya mal, sino nos vaya bien y tengamos las bendiciones de Dios. Y nosotros no vivimos en esa santidad de acuerdo a eso. La santidad es de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, la prosperidad de nuestra vida es que cada uno de nosotros debemos en nuestra vida la prosperidad de nuestra alma, es lo más importante. Porque nosotros normalmente, si vivimos en santidad para que no perder las bendiciones, nosotros podemos encontrar muchas personas que tienen muchos recursos y no están obedeciendo a Dios. Por eso lo más importante es preservar en nuestra vida ese aumento de cada uno de nosotros, de que nuestra alma esté prosperando constantemente. Vivimos en una vida en la cual Cristo Jesús es nuestra guía infalible, Cristo Jesús es nuestra ayuda, y por eso cada uno de nosotros debemos centrarnos en las cosas que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos en Cristo Jesús, obedeciendo lo que Él nos ha ordenado desde Génesis a Apocalipsis, porque todo es un hilo conductor en Él. Cuando obedecemos a Él, entonces inmediatamente las bendiciones maravillosas de Dios hacen a cada uno de nosotros que vivamos una vida de abundancia en nosotros, en nuestras familias y en lo que emprendamos. No se pedirá cuentas a nosotros por lo que hemos hecho, las cosas que hagamos o las cosas que poseamos. Se nos va a pedir cuenta cuánto hemos obedecido a Dios, qué es lo que hacemos con Dios. Eso es lo que se nos va a pedir cuenta en el futuro, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Por eso es importantísimo no olvidar en nuestra vida que cada uno de nosotros debemos estar pendientes de las cosas que debemos obedecer para Dios. Eso es lo que Dios nos está ordenando en esta mañana. Entendemos en la batalla por la perseverancia de la vida, de acuerdo a que nos guardamos por amor, nos guardamos por obediencia. Eso es importante en la batalla de la vida, cada uno de nosotros. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablarles en esta mañana de un pasaje muy importante, muy
muy conocido por todos nosotros. Y en este pasaje nos vamos a encontrar con algo sorprendente, algo que Dios llamó con un matrimonio con un propósito, pero ellos se desviaron y por causa de ese hilo conductor de la simiente, por causa de ellos se iba a perder esa simiente y Dios vuelve a llamar a otras personas y terminan de una forma maravillosa el propósito de lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen a la lectura de la palabra en el libro de Ruth, capítulo número 1. Vamos a leer el capítulo 1 del verso 1 al 5 y dice la palabra del Señor así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Caliot. Afrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murió también los 2, Malión y Caliot. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora acompáñenme por favor al capítulo número 4, verso 13 al 17. El verso 13 al 17 dice así la palabra del Señor. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén y amén. Estos versículos que hemos leído nos está hablando de algo importante. Esto es una breve introducción de la perseverancia de la vida. Ruth comienza con un matrimonio que estaba en el propósito de Dios, pero no terminaron en el propósito de Dios y por eso no concluyeron. Y Dios llama a otro matrimonio, hace otro matrimonio que no estaba en el propósito de Dios, pero terminaron haciendo el propósito de Dios. 2 matrimonios. Uno que no termina el propósito de Dios y que estaban llamados en el propósito de Dios. Y el segundo que no estaba llamado en el propósito de Dios y terminan haciendo el propósito de Dios. Dos matrimonios, uno que tienen todas las promesas, toda la palabra, toda la enseñanza, pero al no obedecer la palabra de Dios, terminan yéndose a los campos de Moab. Y dice la palabra del Señor que murió Elimelech, murieron también sus hijos. Y el otro matrimonio que estamos hablando, que de una mujer que no sabía la palabra, no tenía la palabra, pero termina siendo parte del propósito divino de Dios. Por eso podemos entender algo nosotros como iglesia, que no se trata de la persona, sino se trata de Dios. Y en el propósito de Dios, si una persona no lo quiere hacer, Dios hará su propósito con otra persona, pero el propósito de Dios se debe hacer. Por eso debemos tener mucho cuidado, amada iglesia, que si cada uno de nosotros somos llamados para hacer algo de Dios, debemos estar pendientes qué es lo que Dios nos ha ordenado hacer y ser obedientes a ese llamado de Dios. Y cuando somos obedientes a ese llamado de Dios, nos va bien en la vida. Por eso cada uno de nosotros como iglesia debemos prestar atención para poder obedecer correctamente. Lo más importante de este libro no se trata de Elimelech, no se trata lo más importante de Noemí o de sus hijos, de la situación que pasaron ellos, se trata de la simiente.
Este es lo más importante entonces de la simiente, el Hijo de Dios. La importancia de los 4 capítulos de este libro de Ruth, son solo 4 capítulos, pero centran en la simiente, en el Hijo del Dios viviente. Los hombres son relevantes en este capítulo. Los nombres de las situaciones que están pasando son importantes. Los nombres del estado de cada uno, como vivían, son importantes. Pero lo más importante que no nos debemos dejar y salir de prestar atención es la simiente. Cómo Dios protege su simiente. Cómo Dios, aun cuando ellos se iban a desviar, cómo Dios los vuelve a hacer que su simiente siga prosperando y esté bien. Todo comienza entonces de acuerdo a esto, porque es un matrimonio y eso significa que Dios comienza el libro con un matrimonio y termina con un matrimonio, y hace esto de importancia para nosotros, que Dios comienza en nuestras casas, que es importante en nuestra vida que cada uno de nosotros hagamos la palabra del Señor, obedezcamos la palabra del Señor, y esto hace que cada uno de nosotros vivamos de acuerdo a la bendición maravillosa de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Para continuar el crecimiento de su simiente, Dios ha escogido a cada uno de nosotros en nuestras casas, para que nosotros sigamos avanzando con el propósito maravilloso de lo que Dios quiere hacer con su iglesia, que somos nosotros el crecimiento de su simiente. No es lo mismo la simiente en la primera generación que en la segunda generación o la tercera o cuarta generación. Por eso es importante para cada uno de nosotros haber visto que las generaciones anteriores pasaron muchas dificultades para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la tecnología nos ayuda para que nos puedan ver en más lugares o podamos predicar de una forma más, poder avanzar de una manera mejor. Pero sabemos que la generación que nos va a seguir va a aumentar, va a tener mejor tecnología, va a tener mejores cosas. Por eso no desprecie lo que usted le enseña a sus hijos. No desprecie lo que usted, cuando tenga sus nietos, enseñar a sus nietos. No desprecie enseñar la palabra del Señor, que es importante. Ahora, vamos a ver el contexto de lo que nos está hablando esta palabra, de las lecturas, de lo que hemos leído hoy en esta mañana. Hace 8 días la palabra nos dijo que Saúl, por no prestar atención, no pudo obedecer. Por eso la obediencia, cuando alguien obedece, hay un buen gobierno. Cuando alguien obedece a Dios, viene el gobierno. Lo que va a hablar esa palabra en el día de hoy es de su gobierno. Cuando algo gobierna, Dios gobierna algo, tiene grandes bendiciones, provisiones del cielo a favor de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con este capítulo. Estos capítulos de Ruth están dentro del todo el contexto de los jueces. Está viviendo los jueces. Y me sorprende mucho el último capítulo de los jueces, capítulo 21, y el último versículo, que es el versículo 25, dice algo importante de que hacían las personas en ese tiempo. Y dice así, el capítulo número 21, verso 25, dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es importante, iglesia, tener presente esto. Ellos no obedecían a las cosas de Dios. Por eso dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la anarquía produce hambre. En el gobierno de Dios produce provisión, alimento, sustento a favor de cada uno de nosotros. El versículo 25 del capítulo 21 de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no estaban obedeciendo al gobierno de Dios. Al no obedecer del gobierno de Dios, por eso entra a trabajar o entra a vivir Elimelech y toda su familia bajo ese tiempo. Y en ese tiempo no estaban viviendo bajo el gobierno de Dios. Al no vivir bajo el gobierno de Dios, pues pasaron dificultades. Y usted puede encontrar que en este mismo tiempo habían profetas, y esos profetas vivían diferente a las necesidades que vivieron ellos. Cuando alguien vive bajo el gobierno de Dios, vive bajo la protección maravillosa de Dios. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar ahora a nuestras vidas. Elimelech, en hebreo, ¿qué significa Elimelech? Jehová es mi rey. ¿Cómo así? Que Elimelech, su nombre dice Jehová es mi rey, y Dios no es su rey. Entonces no hay coordinación entre el nombre
y la acción del hombre que está haciendo ahí. Por eso en la vida los nombres son importantes, pero lo más importante es que la acción que uno lleve vaya de acuerdo a lo que esté hablando, a lo que esté ejecutando. Elimelech, Jehová es mi rey, y él no era el rey. Jehová es mi rey, ¿te está gobernando Jehová? No, pero es mi rey, no es su rey. Es rey cuando se gobierna. Es importante, iglesia, en tener presente esto. Es Jehová mi rey cuando Él me gobierna, cuando yo obedezco al gobierno de Dios. Ahí Él es el gobierno. El gobierno de Dios es cuando yo obedezco a Dios. Cuando obedezco a Dios, entonces la simiente, el Hijo de Dios, es exaltado, es declarado hacia las demás personas y crece el evangelio, crece lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos bajo el amor de Dios. Todo se hace por amor, en el amor de Dios. Dios nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó, nos escogió a cada uno de nosotros. Por eso debemos comprender que la obediencia en nuestra vida está en el amor. Alguien que dice que ama y no obedece no está amando. Por eso es importante el amor en el sentido más importante de nuestra vida. Significa en nuestro corazón el crecimiento del amor cuando nosotros obedecemos. Si nosotros obedecemos, decimos amamos a alguien y obedecemos, entonces inmediatamente nuestra vida crece. Elimelech, Jehová es mi rey, y no es rey. Ahora, cuando María estaba aquí en la tierra, María estaba en un lugar, allí en el lugar del pesebre, y en ese lugar cuando va a dar a luz llegan los Reyes Magos. ¿A qué lugar llegó? ¿Cómo se llamaba ese lugar donde llegaron los Reyes Magos, iglesia? ¿Cómo se llamaba? Belén. Allí en Belén. ¿Y qué significa Belén? Dígale al hermano, ¿qué significa Belén? Dígale al hijo, dígale a la persona, ¿qué significa Belén? Casa de pan. ¿Qué tremendo es esto? Ellos estaban viviendo ese escenario, esos hechos, estaban viviendo en ese momento en casa de pan. ¿Cómo así que hay una contradicción? Jehová es mi rey y no es mi rey. Estoy viviendo en casa de pan y hay hambre. Hay contradicciones aquí. ¿Por qué razón Jehová es mi rey pero no es mi rey? Casa de pan y no hay pan. ¿Por qué causa? ¿Por qué es ese efecto? Porque cuando no hay obediencia, no hay gobierno de Dios. Y al no haber el gobierno de Dios hay escasez. Cuando hay gobierno de Dios hay provisión. Es la iglesia la que debe dejarse gobernar de las cosas de Dios para poder tener la provisión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no gobierna, las personas no reciben la provisión de Dios. Es necesario que Cristo gobierne nuestras vidas para recibir la provisión, el alimento que nos sustenta. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que obedecemos, prestamos atención y obedecemos, comemos, nos alimentamos y así actuamos en la vida. Eva, no coma de ese fruto. ¿Y por qué ella comió? Porque no prestó atención. Al no prestar atención no obedeció. Al no obedecer, el gobierno de Dios no estaba en su vida. Si ella hubiese obedecido, prestado atención y obedecido, quizás hoy estaríamos hablando de otra historia. Pero la historia dice que ella no prestó atención, no obedeció y comió porque no estaba bajo el gobierno de lo que Dios estaba dando a la vida de ella. Cada uno de nosotros, de lo que comemos, es de lo que nos está gobernando. Por eso en la vida existe el gobierno de Dios que nos alimenta y el gobierno del enemigo que alimenta a las personas. Y cada uno de nosotros decidimos de dónde queremos alimentarnos. Allí había hambre y esta hambre era por causa de las personas que no estaban bajo el gobierno de Dios, que estaban ignorando ese gobierno de Dios. Y esta hambre que ellos tenían no debía haber, porque aquí nace algo importante. Había una mujer que fue creada no para el hambre, así como todos nosotros hemos sido creados por Dios no para pasar hambre. Nosotros somos creados por Dios para tener el sustento maravilloso de Él en nuestras vidas. Y esta mujer se llamaba Noemí. Noemí en hebreo, ¿qué significa? Placentera o dulzura.
¿Cómo así? Entonces, ¿por qué sucede algo en el cual el nombre, el resultado del nombre, Elimelech, Jehová es mi Dios, y el resultado de Jehová es mi Dios, cuando él se dejara gobernar por esa palabra, tenía que haber el alimento del gobierno de Dios sobre su vida? Pero como Jehová es mi rey, no lo estaba gobernando, entonces dulzura ya no era dulzura, ya no tenía provisión. Por eso el nombre de Noemí no tenía placentera. Ella fue llamada para que fuera placentera, estuviera bien, tuviera el alimento, la provisión. Pero como su marido Elimelech, Jehová es mi rey, no era el rey, entonces no había gobierno. Al no haber gobierno no había pan, y al no haber pan ya no era placentera, no era dulzura, era amarga. Vea lo que la palabra nos está diciendo. Ve la diferencia del que sirve a Dios, del que obedece a Dios y el que no obedece a Dios. Elimelech, al no ser gobernado por las cosas de Dios, entonces inmediatamente ya no, Jehová no es el rey. Y inmediatamente dulzura o placentera ya no tiene el alimento. Por eso van a salir de ese lugar, El versículo 1 que hemos leído hoy dice que salieron de Belén, salieron del lugar de pan. Y algo, iglesia, que se comete un error es que cuando era más fácil que ellos se quedaran en Belén, era más fácil que ellos se volvieran a Dios para que Dios les diera el sustento y no huir. Por eso hay muchas veces que nos pasa, iglesia, que nos pasa algún problema y nosotros queremos es huir y no buscar a Dios. Y buscamos la bendición, buscamos la provisión en otras personas. Y cuando buscamos la provisión en otras personas, inmediatamente las personas nos pueden ayudar, pero esto no persevera, no alcanza para mucho tiempo. Pero cuando buscamos el gobierno de Dios siempre nos prospera, siempre nos bendice. Tenemos que buscar ese Dios. Elimelech cometió el error de salir de casa de pan, de salir de ese lugar. Todos ellos estaban por fuera haciendo lo que ellos querían, no estaban en el gobierno de Dios, y por eso había escasez de pan. Y a ver, de escasez de pan era más fácil volverse en el gobierno de Dios que huir de Dios, que huir del lugar de pan. Y cuando ellos salen, va este varón, dice que Elimelech va a morir. Ese hombre muere en los campos de Moab. El hombre que dice Jehová es mi rey muere en los campos de Moab. ¿Y por qué muere? Porque sale de la presencia de Dios, sale de donde está la protección maravillosa del Señor. Este hombre que muere allí en los campos de Moab era el que decía Jehová es mi rey. Su nombre decía Jehová es mi rey. Es cada uno de nosotros importante tener presente que la palabra nos está hablando en esta mañana, que la provisión viene cuando obedecemos, y el obedecer viene cuando prestamos atención. Y cuando prestamos atención, entonces vienen las bendiciones gloriosas a favor de nuestra vida. Era más fácil para ellos volverse a Dios que irse a los campos de Moab. No solo murió él, sino murieron sus hijos también, porque salieron de la protección de Jehová es mi rey. Por eso estos hombres fracasaron, ese hombre fracasó. En el momento había hambre. ¿Por qué había hambre? Porque estaban por fuera del gobierno de Dios. Cuando ellos se volvían, y usted puede encontrar cuando Israel se volvía el gobierno de Dios, inmediatamente eran prosperados. Inmediatamente sus bendiciones llegaban. Las riquezas venían a favor de ellos. Los ejércitos enemigos huían de ellos. Pero cuando ellos dejaban del gobierno de Dios sobre sus vidas, que no gobernara, inmediatamente los enemigos lo oprimían. Inmediatamente venía la escasez, venía la adversidad. Jehová es mi rey. Pero como no era el rey, había hambre. Al haber hambre, ya la dulzura placentera ya no era placentera. Vea cómo cambian las cosas cuando no hay gobierno de Dios. Cuando hay gobierno de Dios, inmediatamente entonces Elimelech, Jehová es mi rey, sería el Dios proveedor y había placentera en la vida de Noemí. Pero el error estaba en no buscar al Señor. El error de nuestras vidas es cuando no buscamos a Dios. Primeramente, es importante esto para que nuestra vida esté protegida en la mano poderosa de Dios. Ahora, los nombres de sus hijos tienen una consecuencia grande. Dice que el nombre de su hijo era Malón. Malón significa en hebreo débil, enfermizo. ¿Por qué débil? ¿Por qué enfermizo? Débil y enfermizo era porque Elimelech estaba débil. Como Jehová no era su fortaleza, entonces estaba débil. Al estar débil,
pues él coloca a su hijo lo que él sentía, débil, enfermizo. Al él ser débil, enfermizo, entonces da esa palabra a su hijo. Imagínense, débil, enfermizo, venga. Eso es tremendo. Pero quiero decirle algo, iglesia, nuestros hijos no son débiles, nuestros hijos no son enfermizos, nuestros hijos tendrán la promesa maravillosa de Dios para levantarse, porque son herederos según la promesa en Cristo Jesús, Señor nuestro, para ir de más a más. Tendrán alas, dice, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es importante saber que cuando usted siembre la palabra en sus hijos no serán débiles, sus hijos no serán enfermizos, serán fuertes en la mano poderosa de Dios. Eso es importante cuando gobierna Dios en la vida de una persona. El nombre de su segundo hijo era Kelión, defectuoso o fracasado. Ay, tremendo. Defectuoso o fracasado. Cuando Dios no es rey, cuando Jehová no es el rey, pues inmediatamente su descendencia va a ser afectada. Los hijos van a ser afectados. Elimelech no era una persona mala. Elimelech no era mal hombre. El problema de Elimelech era que estaba por fuera del gobierno de Dios. Al estar por fuera del gobierno de Dios, como Jehová no era su rey, que era Elimelech, Jehová es mi rey, pues al no ser el rey, pues se pierden las bendiciones gloriosas. Y está en la palabra de Dios, está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Qué bonito es comparar el Nuevo Testamento viéndolo allí en el Antiguo Pacto, cómo funciona a favor de nosotros. Es un capítulo muy conocido, unos versículos muy conocidos. Usted lo sabe, está de memoria, iglesia. Pero es importante que lo leamos hoy. Dice Mateo capítulo 6, versos 10 y 11. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aleluya. Estos versículos, quiero preguntarle a la iglesia, acabamos de leer y lo leí despacio para que usted me pueda responder ahora. ¿Qué es primero? ¿El pan o el gobierno? ¿Qué es primero? ¿El pan o el gobierno? Dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo primero es el gobierno. Cuando hay gobierno hay pan en la vida de las personas. Lo primero es el gobierno para que haya pan. Elimelech se salió del gobierno de Dios y por eso no había pan. Y por eso, al no haber pan, dulzura ya no era dulzura. Dulzura ya no era, Noemí ya no era placentera, porque no había pan, no había provisión en su vida. Por eso huyen a los campos de Moab. El hijo pródigo, historia que usted la conoce de memoria. Cuando él recibe sus bienes, va y los despilfarra. ¿Qué es lo primero que el hijo extraña? ¿Qué es lo que él está extrañando? ¿Está extrañando el manto babilónico? ¿Está extrañando su cama? ¿Está extrañando las sandalias que le trajeron por allá de Babilonia? ¿Está extrañando el anillo que su padre le tenía? No, él extrañó el pan. Por eso él dice: y pensar que en la casa de mi padre hay abundancia. Pero la abundancia de él se fue de la vida de él cuando él salió del gobierno de su padre. Cuando estaba en el gobierno de su padre le dijo: hijo, aquí tiene todas las cosas, vivió bien. Pero como no quería vivir bajo el gobierno de su padre, entonces dame mi herencia. Hijo, aquí está su herencia. Pero él: no, yo quiero vivir no con ese gobierno. Ahí está la puerta. Se fue, despilfarró todo, y lo primero que él extraña es el alimento, el pan. El pan. Por eso dice: voy a mi padre, y hace que vuelva a la casa de su padre. Nosotros podemos ver a nuestros hijos naturalmente o espiritualmente. Aquí Elimelech vio a sus hijos, Kelión y Maliot, naturalmente. Por eso colocó esos nombres: débil, enfermizo, defectuoso, que será un fracaso. Eso los colocó un hombre cuando en su personalidad estaba por fuera del gobierno de Dios. Y al estar por fuera del gobierno de Dios, él veía que sus hijos eran débiles, defectuosos,
que eran unos fracasados. Eso ve la persona cuando está por fuera del gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios nosotros vemos las cosas diferentes. Ahora, ellos estaban en los campos de Moab. Al estar en los campos de Moab, perdieron la protección de Dios. Cuando estaban en Belén, casa de pan, era que se volvieran solo a Dios. Al volverse solo a Dios era más fácil volverse a Dios para que el gobierno de Dios le diera la provisión. Pero como ellos no se volvieron a Dios, entonces se van a los campos de Moab. ¿Y sabe quién eran los campos de Moab, iglesia? Los campos de Moab, los moabitas eran incesto de Lot y su hija. Los descendientes del incesto de Lot y su hija. O sea, estaban totalmente por fuera de la protección gloriosa de lo que Dios les había dado en Belén, casa de pan, para irse al lugar del incesto, al lugar de la perversión, al lugar donde no tenían la provisión de Dios. Por eso Dios nos llama en esta maravillosa mañana a decirnos a cada uno de nosotros: hijo, permita que mi gobierno te dé la provisión. Si usted no está en el gobierno de Dios, no hay provisión de Dios. Habrán muchas cosas. Y usted puede ver mucha gente que tiene mucho dinero y se suicida. Tiene muchas cosas y no viven felices. ¿Por qué razón? Porque no están en el gobierno que trae la felicidad, la dulzura, lo placentero, que es el gobierno maravilloso de Dios. Y quiero decirle algo, iglesia. Las bendiciones vienen. Cuando tenemos el gobierno de Dios, viene el pan a nuestra vida. Y es importante el versículo que todos conocemos: el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que todas las cosas que nosotros necesitamos, vestido, comida, serán añadidas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, casa de pan, Belén, está abierta para cada uno de nosotros. Su casa es Belén, casa de pan, lugar de presencia de Dios, lugar de provisión, lugar donde la palabra de Dios está llegando, y donde llega la palabra hay pan, porque la palabra gobierna. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ore conmigo en esta hora. Dios y Padre bueno, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de su Hijo amado que murió por cada uno de nosotros, derramando su sangre para darnos libertad, hoy declaramos que todos los errores de Elimelech al salir de Jehová es mi rey, perder el gobierno, al perder el gobierno como el hijo pródigo, huyen del gobierno, huyen de la autoridad del que puede dar todas las cosas. Hoy nos volvemos a ti, aceptándote, Jesús, como nuestro Salvador personal para los que no tienen a Jesús en su corazón, y decir en esta gloriosa mañana: Cristo es mi Rey, la simiente, el Hijo del Dios viviente. Es el hilo conductor que me lleva a tener el gobierno de Dios en mi vida. Por eso en esta gloriosa mañana, el error de Elimelech, Jehová es mi rey, que no le llevó la provisión a Noemí, dulzura y placentera, que llevó a mirar a sus hijos como débiles, enfermizos, defectuosos, que serán un fracaso. Hoy anulamos toda palabra de maldición sobre nuestros hijos. Hoy anulamos todas las cosas que hemos hecho por fuera del gobierno de Dios. Y nos volvemos a ti. Cuando vuelve Noemí con Ruth, vuelve a tener pan en su casa. Vuélvase a Dios en esta mañana. Oh, Sandarakandarabandalavai. Permita que el Espíritu Santo fluya sobre tu vida, que la presencia de Dios llene tu corazón, y dígale: Dios, ciertamente tú eres mi Rey, Jehová es mi Rey. Yo sé que tú eres mi Dios, que Cristo me salvó, me restauró, y ahora yo puedo entrar al Belén, casa de pan. Por eso buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas que necesitamos en esta semana serán añadidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición es volvernos a Dios. Cuando nos volvemos a la mano poderosa de Dios, hay bendición, hay provisión. Cuando usted está viendo cosas difíciles, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Por eso toma su ofrenda, su primicia, su pacto. Vamos a colocarla en la cajita de fe. En la cajita de fe es una cajita en la cual usted, su diezmo, su ofrenda, de lo recibido de la mano de Dios, se la damos a Dios. Y Dios dice que da semilla al que siembra. O sea, la semilla la tiene, y la semilla tiene que darse y obedecerle a Dios para que nuestra vida tenga esa protección gloriosa. Y oremos para que Dios sea también en nuestra vida financiera. Padre y maravilloso Dios, gobierne sobre nuestra vida financiera y gobierna cuando nosotros somos fieles, porque dice la palabra en Hebreos que ciertamente aquí en la tierra recogemos los diezmos, hombres mortales. Nuevo Testamento, recogiendo los diezmos, hombres mortales. Aquí me presento para recibir las personas que traen a esta casa los diezmos, ofrendas, primicias y pactos, para que seas tú, Dios del cielo, de que de cierto los bendecirá con abundancia y los multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios es nuestro Rey, Jehová es nuestro Rey, y Él traerá dulzura a nuestra vida. Por eso, aceptemos a Jesús, caminemos con Jesús. El gobierno de Jesús es placentero, es bueno. Y eso es lo que nos va a pedir Dios: cuentas de lo que hemos obedecido a Cristo, a la simiente, al Hijo del Dios viviente. Que Dios traiga una semana poderosa, llena de ricas bendiciones. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea llenando sus vidas de las ricas bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.